Muy bien. Entonces significa, jóvenes, de que empezamos el desarrollo de la última unidad de nuestro curso. Y revisaremos o iniciamos el estudio de lo que es el aparato cardiovascular. Inserto aquí no solamente el corazón, sino las arterias derivadas de esta estructura. Inicialmente, jóvenes, ¿dónde se ubica el corazón? Es una de las vísceras insertas dentro de la cavidad torácica. Si les digo una, hay otras y otra más grande, son los pulmones. Y el corazón ocupa qué segmento o porción realmente de todo esto que se llama cavidad torácica. Jóvenes, ocupa la parte media, que se llama mediastino. Y el mediastino a su vez se divide en un mediastino superior y en un mediastino inferior. Y a su vez este último tiene una porción anterior, media y posterior, así. Obviamente el anterior pegado al esternón, el medio de una zona, como el nombre lo dice, intermedia entre lo que es esternón y vértebras dorsales, y la posterior pegado a lo que es las estructuras vertebrales de la región dorsal. De esas tres inferiores, quien ocupa prácticamente todo el espacio o volumen del mediastino medio es el corazón y sus grandes vasos. Y el corazón, jóvenes, no tiene una disposición así vertical, como igual como lo están viendo al esternón, sino tiene una inclinación inclinada. De arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de posterior a anterior. Significa eso que las estructuras más superiores del corazón, obvio, están hacia arriba, que fundamentalmente son las aurículas, y quien está orientado marcadamente hacia abajo, hacia adelante y a la izquierda, como lo indica la flecha acá, jóvenes, es el ventrículo izquierdo. Y en cuanto a anatomía de superficie que tiene el corazón, la disposición que tiene en relación con las vértebras dorsales es desde D4 hasta D8. Y la estructura en la cual se dice que descansa el corazón o reposa es este músculo plano que está ubicado a este nivel, que es el diafragma. Entonces, ubicado por encima del esternón, perdón, encima del diafragma, detrás del esternón y delante de la columna vertebral. Y a los lados, ¿a quién tiene? Marina. A los pulmones, doctor. Muy bien. Ubicado así la estructura que vamos a revisar, jóvenes. Aquí solamente tienen el esqueleto ustedes de la caja torácica. Y aquí ya lo tenemos al corazón in situ. Tan igual como está en nosotros. Y vean ustedes de que el corazón prácticamente está, y disculpen la expresión, como recostado en la superficie convexa que tiene el diafragma. Y estos repliegues cortados así que están viendo, jóvenes, son las pleuras. Específicamente aquí la pleura visceral. Esto es el corazón. Pero aquí el corazón, jóvenes, está inclusive con su bolsa serosa de protección más externa, que es el pericardio, y específicamente el pericardio fibroso, el más sólido. Ahora, este pericardio, jóvenes, para que el corazón se mantenga en posición anatómica, muy aparte de las relaciones estrechas que tiene con el diafragma y haciendo adherencias, que es uno de los elementos de fijación que tiene el corazón, jóvenes, tiene otras estructuras que la fijan a estructuras circundantes de la caja torácica. Una es el diafragma. La otra es a nivel del esternón.
Son adherencias externo-pericárdicas. Y hacia atrás, ¿alguien tiene el audio prendido, por favor? Hacia atrás, jóvenes, están las adherencias externo-pericárdicas. Y aquí, jóvenes, el pericardio ha sido seccionado. Eso que lo vimos acá enterito, acá, jóvenes, está cortado. Y ahí está traccionándose inclusive para poner en la evidencia que el pericardio visceral, ese es el que realmente está adherido a la superficie del corazón, o lo que también se llama el epicardio. Y entre este epicardio o pericardio visceral y el pericardio parietal que tapiza internamente al mismo pericardio, eso se llama cavidad pericárdica o saco pericárdico. Y este pericardio inclusive no solamente protege a la misma estructura del corazón, sino protege a los vasos o troncos arteriales o venosos gruesos relacionados con el corazón. El tronco de la aorta y la aorta ascendente. Y aquí está la vena cava superior y hacia abajo debe estar la vena cava inferior. ¿Listo, jóvenes? Entonces las adherencias son anteriores al esternón o los elementos de fijación, posteriores a la columna vertebral y hacia abajo con las adherencias que hace al diafragma. Y se considera que también estructuras fundamentales que contribuyen a la fijación son vena cava superior y vena cava inferior. Y obviamente los grandes vasos. Entonces, ubicado así el corazón, hagamos un resumen de la ubicación. Este es un corte de un esquema sagital. Esto es anterior, esto es posterior. Lo que está representado en verde es el mediastino anterior. Y obviamente en el mediastino anterior va a estar una glándula que está acá. Y este es el mediastino superior. Y esto que está representado en rosado o un café especial es el mediastino medio, donde realmente está ubicado el corazón. Y por detrás, ¿a quién tiene? A ver, ¿quién lo comenta? Y esto es necesario que lo entiendan, jóvenes, porque después inclusive se habla, sobre todo en pulmones, de las impresiones que dejan estas estructuras en otras vísceras de la cavidad torácica. Mientras van recordando, entonces, esternón es el mediastino anterior donde predomina la glándula timo, corazón en el mediastino medio y hacia atrás en el mediastino posterior. ¿Quién está? ¿Ya recordaron? Y esto es el diafragma. ¿Recordaron? Esófago, jóvenes. El esófago está pegado a la columna vertebral. Y en el cuadro que está a la derecha, jóvenes, está el mediastino superior, el mediastino inferior, con sus tres segmentos anterior, medio y posterior, y los órganos o estructuras relacionados bien con el mediastino superior o el mediastino inferior. Este es un corte sagital, ¿no es cierto? O lateral, si es que lo quieren entender así. Específicamente es una vista lateral derecha, donde se ve parte del corazón. Obviamente esto es el pericardio, lo que cubre al corazón externamente, y aquí están los grandes vasos. Ahora sí hablemos más en detalle de esta estructura. ¿Qué cosa realmente es el corazón? A ver, de lo que tienen de conocimiento hasta ahora.
Silvana Varillas. Sí, doctor, buenos días. Buen día. ¿Qué sabe usted del corazón hasta ahora? Que es el órgano que bombea la sangre y que tiene las propiedades de hacer automatismo y que se encuentra en el sector No donde te usted. escucho bien. Si elevas un poquito tu audio. Ok, que el corazón es un órgano el cual funciona como bomba, que es el que va a bombear la sangre y tiene también la propiedad de tener automatismo, o sea, de que cuando la persona ya fallece, el corazón sigue como que la tiene por un rato, por unos segundos. ¿Alguien más que quiera acotar respecto a lo que ha dicho vuestra compañera? Miriam Vizcarra. ¿Qué más podría decir? Que tiene 2 aurículas. ¿Que tiene 2 habitaciones? No, las aurículas y los ventrículos. Ya. El corazón de Miriam solamente tiene aurícula y ventrículo, nada más. No, hay válvulas, pues, doctor. ¿Perdón? O sea, las válvulas también están ahí y demás. Ya. ¿Alguien más? A ver. Su ubicación, doctor. ¿Quién habla? Abralia Díaz. Abralie, te escucho. Como usted nos mencionó hace un momento, este iba a ser en la parte media de la cavidad torácica, iba a estar por encima del diafragma, por delante de la columna vertebral, detrás del esternón y a los lados van a estar los pulmones. Ya. ¿Alguien más, jóvenes? Doctor, de que el corazón va a ser un músculo hueco y que se va a encontrar en la cavidad torácica y que tiene la forma de una pirámide triangular y va a ser, su volumen va a ser mayor en el hombre y que va a tener una capacidad total de su volumen de 520 a 550. Ya. ¿Quién habló? Camila Castro, doctor. Muy bien, Camila. Bien, chicos. En gran parte han dicho lo que realmente constituye el corazón. Partamos de lo primero, lo que dijo Silvana. Es una bomba que expulsa la sangre. Para que sea una bomba, jóvenes, tiene que necesariamente tener cavidades y que estas cavidades estén conformadas sus paredes por estructura muscular. Porque si no, no habría la capacidad contráctil. ¿Cierto? Entonces, creo que Camila dijo al final, es un órgano, así lo describen, es un órgano muscular cavitario. ¿Y cavitario por qué? Porque no solamente tiene aurículas, o aurícula y ventrículo es todo. Miren, es misio su corazón. Tiene aurículas y ventrículos. 2 aurículas y 2 ventrículos. Ahí están las 4 cavidades. Y por tanto, no solamente bombea sangre, jóvenes, recibe sangre. Por eso algunos dicen, es una bomba succionadora y expulsora de sangre. Hasta ahí desde el punto de vista anatómico-fisiológico, pero falta más todavía del corazón. Eso es como característica general. La situación ya la dejamos. En la cavidad torácica, y ahora Liz lo precisó bien, por detrás del esternón, delante de la columna vertebral. Esto inclusive tiene relación con los cartílagos costales, ¿no es cierto? Por eso dice esternón y pared esternocondral, específicamente entre T4 y T8, ubicado en el mediastino medio y rodeado de los 2 parénquimas pulmonares. En cuanto a los medios de fijación, ya les comenté, mediastino, esternón, vértebras y grandes vasos. En cuanto a la forma y orientación, si tiene una forma cónica, jóvenes, algo aplastado en el sentido antero-posterior, y lo clásico es compararlo como si fuese la dimensión de un puño cerrado. Y en base a esto último hay interrogantes que dicen no, porque depende de la configuración de la mano, unos tienen una mano chiquita y por tanto realmente no se ajusta a esa comparación. Pero lo clásico, como les digo, es compararlo así. Y en cuanto al eje del corazón, jóvenes, no es así. Es oblicuo.
y casi echado. Este es el ápex o la punta del corazón. Y por eso les decía en momentos anteriores, es como si hubiese recostado sobre el diafragma. En cuanto a la configuración en sí, longitud promedio de 12 a 13 centímetros, un diámetro transverso de 9 a 10.5 centímetros y un diámetro antero-posterior, si es que no lo entienden bien de antero-posterior, la medida que va desde la columna vertebral hacia el esternón, de 6 a 7 centímetros. Ahora, estas medidas promedio que se describen en la bibliografía tiene variaciones. ¿Y qué factores inducen a su variación? La edad, jóvenes. En la etapa avanzada de la cronología del humano, el corazón se agranda. Tiene una hipertrofia fisiológica debido a ¿qué? A que los músculos se debilitan. Y el músculo que constituye la pared del corazón se llama miocardio. El género es otro factor a considerarse en el tamaño del corazón. Y como alguien lo dijo, el corazón del varón tiene mayor volumen, es más grande que el corazón de la mujer. Por tanto, Abralit, ¿quién quiere más, el hombre o la mujer? El hombre. Gracias, esto, Abralit. Mentira, es una broma nomás, chicos. Pero es para que no se olviden. Entonces, mayor volumen en el varón. Luego, otro factor que condiciona el desarrollo o la diferencia en tamaño es la actividad física. Personas sedentarias obviamente van a tener un corazón pequeño en comparación a la gente que hace deporte, pero deporte con continuidad. Y obviamente también pues, hay patologías que inducen a la alteración de esta configuración normal del corazón en tamaño. Y eso de las patologías ya hablarán ustedes más adelante en sus cursos clínicos. Entonces, si acabamos de decir que el corazón del varón tiene mayores dimensiones, es obvio deducir, jóvenes, que el peso del corazón del varón es mayor. El peso del corazón en el varón pesa más o menos entre 270 a 300 gramos y en la mujer de 250 a 270 gramos. Peso se considera un corazón vacuo, sin contenido sanguíneo. Y en cuanto a las partes generales, si bien es cierto que se habla de 2 aurículas superiores y 2 ventrículos inferiores, jóvenes, desde el punto de vista fisiológico, cuando consideramos sangre venosa y sangre arterial, se habla de un corazón derecho, donde está la aurícula derecha y ventrículo derecho, y de un corazón izquierdo, donde está obviamente la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. El primero, sangre venosa, y el segundo, sangre arterial. Ahora, acabamos de decir hace un momento, jóvenes, que el corazón tiene un ápex y tiene una base. Sí. De eso vamos a hablar a continuación. ¿Quiénes constituyen lo que voy a señalar, jóvenes? Miren. O lo mismo acá. Aquí el corazón está en posición anatómica. Acá ha sido girado. Y aquí solamente se ve la aurícula derecha, está oculta la aurícula izquierda, que con las justas se ve aquí. Entonces deduzcan ahí, jóvenes, que la aurícula izquierda tiene una disposición posterior en la conformación general de lo que es la silueta cardíaca. Entonces, ¿quiénes conforman la base del corazón? Y antes de hablar de las estructuras en sí, ¿qué dirección tiene esta base del corazón? Va de adelante hacia atrás, porque esto es más anterior y por eso es que la aurícula izquierda no se ve. ¿Quiénes lo forman? Obviamente las 2 aurículas, tanto la derecha como la izquierda. Por delante, ¿a quién tiene la base del corazón? A la aorta. Y el tronco de la pulmonar.
Ambas son arterias, aorta y el tronco de la pulmonar. Luego, ¿quiénes más entran en la configuración de lo que es base del corazón? Como un ángulo superior derecho y ángulo inferior derecho está la desembocadura de la vena cava superior y lo mismo de la vena cava inferior, ambas en la aurícula derecha. Y hacia la izquierda, jóvenes, vemos las venas pulmonares izquierdas y las venas pulmonares derechas. Estas 4 últimas estructuras desembocan en la aurícula izquierda. Y acá con las justas se ve una superficie pequeñísima de la aurícula izquierda. Entonces, todo esto es anterior de la base del corazón y posterior de la base del corazón. Fundamentalmente está constituido por la aurícula izquierda y las 4 venas pulmonares. Lo opuesto a este sector del corazón, ¿qué cosa es? El ápex o punta del corazón. Lo que en clínica después le llaman también el choque de punta. Y esto es lo más anterior en la posición anatómica del corazón, o si quieren entenderlo de otra forma, está más pegado a las estructuras de la caja torácica. Y específicamente, ¿a qué nivel? Más o menos en el 4º o 5º espacio intercostal, línea medio clavicular, obviamente izquierda. Cuando yo digo línea medio clavicular, ustedes imagínense la clavícula acá arriba con sus 2 inserciones, externo-clavicular, ¿y cuál es la otra? Abralit. ¿Cuál es la otra superficie de articulación que tiene la clavícula? Me canso. ¿Algún voluntario? ¿Sería, doctor, la acromioclavicular? ¿Quién habló? Silvana. Sí, doctor. Sí, es la acromioclavicular, jóvenes. Entonces, si ustedes, esa es la longitud, y se ubican en la mitad misma de la clavícula y lo proyectan hacia abajo, obviamente en la superficie de la cavidad torácica, esa es la línea medio clavicular izquierda. Entonces hacen una intersección de esta línea que acabo de comentar con el 4º o 5º espacio intercostal, ahí va a estar ubicado el ápex o punta del corazón. Y este ápex, jóvenes, está formado exclusivamente por esa porción que se ubica a ese nivel del ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. ¿Qué más tiene el corazón externamente hablando? O su anatomía de superficie, su base y ápex. ¿Qué más tiene? Tiene caras. ¿Y qué caras tiene? La anterosuperior, la que están viendo acá, o esternocostal, el nombre lo dice con qué estructura va a estar relacionado. Luego está la cara posterior o diafragmática y se habla de una cara derecha. Pero este es inconstante, no muy bien definida y no bien reconocida en los textos. Esta cara anterosuperior o esternocostal, que es la que predomina en esta posición anatómica del corazón, y a expensas de qué estructura específicamente? Ventrículo izquierdo, perdón, derecho. Ventrículo derecho y obviamente la aurícula derecha. Pero la que más entra en la configuración es el ventrículo derecho. Entonces va a estar ubicado por detrás del cuerpo del esternón y los cartílagos costales entre el 3º y 4º cartílago costal. Obviamente los músculos que hay en esa región. Ahora, ¿qué estructura se evidencia en esta cara? Esto que están viendo acá, jóvenes.
el surco coronario, que tiene alguna disposición transversal, pero la mayor parte de la literatura lo reconoce como una disposición oblicua porque realmente es oblicua. ¿Y qué hace respecto a la configuración del corazón este surco coronario? Es una estructura, jóvenes, que prácticamente delimita externamente ¿a quién? A las aurículas de los ventrículos. Si digo esto, este surco coronario, y quien tenga la respuesta me la dice rápidamente, solamente va a estar presente en esta cara anterior, SI o NO. Rápido, ¿quién responde? ¿Nadie? Silvana. Doctor, yo creo que en ambos lados, para ambos. Oviedo. Igual, doctor, en ambos lados también. Camila Castro. Yo creo que no, doctor. Jóvenes, no solamente está en esta cara, es como un anillo que circunda toda la periferia del corazón. Y acá lo tienen en el otro segmento. ¿Listo, jóvenes? Entonces, separa pues las aurículas así en general de los ventrículos. Y cuando digo esto, se está entendiendo las aurículas derecha-izquierda y el ventrículo derecho-izquierdo. Ahora, ¿para qué es este surco? Por aquí, jóvenes, transcurren las arterias coronarias. Bien derecha o izquierda. Y estas arterias coronarias, jóvenes, se derivan o se originan ¿dónde? ¿O son ramos de quién? Son los únicos ramos de la porción ascendente de esto que se llama, Oviedo, Aorta. aorta, jóvenes. Y estas son las arterias o los troncos arteriales que se derivan de la aorta, quienes van a hacer ¿qué? Van a emitir ramos para irrigar las diferentes superficies del corazón. Hasta ahí lo dejamos porque al final vamos a volver a tocar esto. Y esto, jóvenes, este surco coronario tiene como elemento de protección, como están viendo ahí, panículo adiposo. Obviamente, dependiendo del tipo de alimentación, dependiendo de la actividad del individuo, depende de la preocupación del individuo, va a haber menos o más cantidad de grasa. Y encima de todo esto está el pericardio visceral o epicardio. Acá está sin epicardio el corazón. Está, como se dice, a calzón quitado, desnudo. Y disculpen, jóvenes, que se los diga así para que no se olviden. ¿Listo, chicos? Luego, ¿qué más tiene de detalle anatómico esta cara externo-costal o simplemente antero-superior? Tiene otro surco acá, jóvenes. Pero este surco recibe la denominación de interventricular anterior. Si recibe esta denominación, ¿qué hará con el resto del corazón? Jóvenes, ahí es la proyección del tabique interventricular. Y si digo tabique, internamente para el corazón, ¿qué significa? La pared que separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. O si a través de ese surco interventricular anterior, miren lo que digo, anterior significa que va a haber otro surco interventricular posterior. ¿Qué hace? Igualmente, jóvenes, transcurren una de las ramas de la arteria coronaria y la vena cardíaca anterior. Entonces, esto es como dividiendo esta cara externo-costal al ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, que apenas se ve acá. Y la otra cara está acá, jóvenes. La cara inferior o diafragmática, o lo mismo que está acá. Esta es la visión posterior del corazón y aquí está en posición anatómica.
Y esta cara inferior, miren la denominación que tiene, o diafragmática, es la que descansa, que se aplica hacia el diafragma. Y esta estructura específicamente, ¿con quién está relacionado? Ya no con el ventrículo derecho, sino con el ventrículo izquierdo. Igualmente hay un surco coronario, que lo están viendo acá, jóvenes. Aquí va a estar ubicada la arteria coronaria derecha, que después va a dar unos ramos que luego lo vamos a ver, y va a estar ubicado también el surco interventricular posterior. Entre este surco interventricular anterior, esta se va a continuar, jóvenes, con el surco interventricular posterior. No se interrumpe. ¿Listo, jóvenes? Y después se habla de una cara izquierdo pulmonar que está predominantemente a expensas del ventrículo izquierdo y prácticamente es lo que hace la impresión cardíaca en el parénquima pulmonar, como lo vamos a ver más adelante. Como les digo, no está muy bien identificado en la radiografía. Uno le dicen cara, otros simplemente le dicen borde, otros dicen prácticamente no existe y solamente se define o se reconoce cuando el corazón está lleno de sangre y más no cuando está vacuo. O sea, en los preparados anatómicos como que no se reconoce esta cara. Y de bordes, jóvenes, está el borde anterior o anteroinferior derecho que separa la cara anterior de la inferior, este de acá. Y luego está la cara, o borde póstero inferior izquierdo que separa la cara inferior de la cara izquierda en este lado del corazón. Pero por los importantes, jóvenes, desde el punto de vista de surcos, es la cara anterior y la posterior. Y aquí nuevamente está haciendo un poquito más de incidencia. Esta es una vista posterior, este es el borde izquierdo del corazón, el borde inferior y aquí el borde derecho. Lo mismo acá, jóvenes. Borde superior, borde izquierdo y el borde inferior del corazón. Entonces, hasta ahí la anatomía de superficie del corazón. ¿Tuviesen alguna pregunta, jóvenes? Para ya hablar ahora de la estructura interna de cada una de estas cavidades. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Puedo continuar, Camila Castro? Sí, doctor. Oviedo, ¿alguna pregunta? No, doctor, ninguna. Vamos. Jóvenes, aquí el corazón está en posición anatómica. Y para que lo ubiquen, tan igual como les he mostrado en anteriores esquemas, chicos, miren. Igual, solo que aquí hemos hecho una ventana. Lo que estoy trazando así, ahí se ha cortado. Y, como se dice, se ha destapado al corazón, para que me entiendan la descripción. ¿Estamos? Entonces, aquí es la sección. ¿Y qué estructura realmente se ha cortado del corazón? Oviedo. La aurícula derecha. La aurícula derecha. Entonces, ¿qué estamos viendo en el esquema, jóvenes? Las características o la conformación que tiene específicamente la aurícula derecha. Aurícula o atrio es la denominación que recibe esta cavidad. Y como son dos aurículas, y específicamente ahora vamos a revisar la derecha, esta que ven acá, jóvenes, es la pared septal del ventrículo derecho y simultáneamente, obviamente, para la otra superficie auricular, que es la aurícula izquierda. Es la pared septal. Ahora, bien. ¿Qué forma tiene esta aurícula? La mayoría lo describe como una forma cúbica. Otros cuestionan la forma cúbica.
¿Por qué? Porque dice que predomina más el diámetro transverso y eso ya altera realmente la forma cúbica del corazón, de la aurícula, perdón. En cuanto a sus paredes en sí, la mayor parte de la superficie de sus paredes son delgadas, como ustedes lo están viendo ahí. Y solamente la pared anterior se caracteriza por tener esto que están viendo ustedes como una serie de irregularidades que son las trabéculas carnosas. Paredes delgadas, interpuesta de trabéculas carnosas. Y estas trabéculas carnosas, ¿qué cosas son, jóvenes? Ya es el miocardio que se ve a trasluz a lo que tapiza esta pared, que es el endocardio. Y el endocardio es el mesotelio que recubre internamente y obviamente va a estar en relación con el tejido sanguíneo. Y donde predominan más estas estructuras es en estos jóvenes, en el apéndice que tiene esta aurícula izquierda. Ahora, como se le compara como una forma cúbica, se describen paredes en la configuración de la aurícula derecha. ¿Y qué paredes? La pared superior la relacionan con la desembocadura de la vena cava superior, cuyo diámetro más o menos en promedio es de 18 a 22 milímetros. Carente de válvulas. Luego, en la pared inferior, ¿qué hay? La desembocadura de la vena cava inferior, cuyo diámetro es mayor que el de la cava superior, que tiene 27 a 37 milímetros en diámetro de promedio, pero sí esta tiene válvula, y la válvula que la constituye es la válvula de Eustaquio, que ustedes lo están viendo acá. En esta misma pared inferior que encontramos, el orificio del seno coronario, con su respectiva válvula, la válvula de Tevesio, esto que están viendo acá como un nidito. Y en este seno coronario, que tiene un orificio promedio de 10 a 12 milímetros, jóvenes, es la estructura en la aurícula donde desembocan el mayor flujo venoso del corazón, en buena cuenta el drenaje venoso. Si les digo esto, jóvenes, deduzcan pues que el drenaje venoso del corazón no es a través ni de la vena cava inferior ni de la vena cava superior, es directamente a la aurícula derecha, a través de este orificio del seno coronario con su válvula respectiva. Entonces ahí está la pared inferior. La pared posterior. Jóvenes, es una estructura interpuesta entre la desembocadura de la cava superior con la cava inferior. Acá no se ve muy bien el esquema, pero que le dan la denominación de la cresta terminal y que inclusive tiene una proyección internamente, y esto debe prolongarse así. Entonces, esto que están viendo acá, eso se llama la cresta terminal. Luego, la pared anterior obviamente está constituida por este segmento. Esa pared anterior, jóvenes, está ubicado ¿qué? Un orificio grande, el orificio AB. Cuando digo AB, no es ave de paso, sino aurículo ventricular, aurículo y ventrículo. Entonces, este es el orificio de comunicación que permite el flujo de sangre ¿desde dónde? Desde la aurícula derecha al ventrículo derecho. Entonces, este orificio AB está en la superficie de la pared anterior de la aurícula derecha. ¿Y qué falta por describir? La pared septal. Y aquí en la pared septal, jóvenes, hay un remanente embrionario característico en la descripción de esta pared medial o septal. Y esta pared septal se caracteriza por ser de superficie lisa, diferente a la conformación de esto que es músculo. Acá no hay músculo, jóvenes. Dice que hay tejido fibroso y que va a constituir después el anillo fibroso del corazón.
¿Cuál es esa estructura que embriológicamente ustedes deben recordar presente en esta pared septal, jóvenes? ¿Quién lo recuerda? Camila Castro. Sí, doctor. ¿Cómo se llama ese remanente embrionario? Marina. No me acordaría, doctor. Cónchale. Yacel Berríos. Sebastián. Pablo Carrillo. Ah, no quieren hablar. Emily. Girón Salamanca. Tampoco me acordaría, doctor. Canso. Abraliet, ¿se acuerda? No, doctor. ¿Quién se acuerda, jóvenes? ¿Y cómo probaron embriología entonces? Doctor, ¿sería el agujero oval? ¿Quién habló? Miriam. ¿Quién habló? Miriam. No le escucho. ¿Quién habla? Miriam. Ah, Miriam. Ah, tú eres de la incoherencia. Miriam Mijarra. Lo dices Sí. con una duda, como decir, perdóname si me equivoco, pero es mi incoherencia, pero la incoherencia esta vez te salió acertada, Miriam. Sí, jóvenes. Es la fosa oval. ¿Y por qué es un remanente embrionario, jóvenes? En el primer trimestre de la vida embrionaria, ambas aurículas tienen comunicación. Pero que después esta comunicación se va obliterando. Y obviamente el tejido que cierra esto ya no es el mismo que constituye la pared septal. ¿No es cierto? Esta es la fosa oval, algunos le llaman el agujero de Botal, y este es el anillo que recubre o que contornea a esta fosa oval, como delimitando lo que le llaman el anillo de Biusens. ¿Listo, jóvenes? Y luego acá hay una estructura entre lo que es la pared septal y la pared anterior, que es un tendón que le dan la denominación del tendón de Tadora, donde va a constituir la implantación de esta válvula de Eustaquio y la válvula de Tevesio para el orificio de entrada de la vena cava inferior y del seno coronario. ¿Listo, jóvenes? Ahora, en esta superficie, les voy adelantando, jóvenes, va a estar ubicado en el endocardio o subendocárdicamente una estructura responsable de lo que es el funcionamiento de la ritmicidad cardíaca. Uno de los nódulos que constituye el sistema excitador del corazón. Y a este nivel va a estar ubicado otro de los nódulos, que después lo vamos a revisar más adelante. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta ahí la descripción. Bueno, esto se llama la orejuela, por si acaso, que es como un anexo, como un apéndice que tiene en su conformación, no solamente para la aurícula derecha, sino también lo tiene la aurícula izquierda. Entonces, recapitulando, pared superior, pared inferior, pared posterior, pared anterior y la pared septal. Cada uno con sus detalles anatómicos. Más de cerca, los mismos jóvenes lo tienen acá. Pared superior, pared inferior, la posterior, la septal, la anterior. ¿Listo, jóvenes? Con más detalle, ahí está el orificio de drenaje o el orificio del seno coronario. ¿Quién desemboca acá? Miriam. Ay, no quiero decir incoherencias, doctor.
Puja, puja, mujer, académicamente hablando, y va a salir la respuesta. A ver, chicos, está relacionado con esto. Lo opuesto a este es drenaje. Este es drenaje. Esto también es drenaje. ¿De quién? Drenaje venoso, doctor. ¿Drenaje de quién? Miriam. ¿Alguien que tenga la respuesta? Camila. Doctor, ¿sería el drenaje venoso del orificio del seno coronario? Drenaje venoso del corazón a través de esto que es el seno coronario. O sea, para que no se olviden, jóvenes, el drenaje venoso del corazón en general, ¿cuáles son las venas últimas de drenaje? De la región superior, la vena cava superior. Del diafragma hacia abajo, a través de la vena cava inferior. Y las venas del mismo corazón drenan a este seno. ¿Está claro? Camila, ¿está claro? Sí, doctor. Ya. De este esquema tienen acá lo mismo, chicos. El orificio de la vena cava inferior, su válvula. Esto es una foto en vivo, jóvenes. De Eustaquio. Aquí está lo último que estábamos comentando, el orificio del seno coronario, un orificio por donde desemboca la vena magna del corazón, que es la vena más importante en el drenaje venoso, y aquí está su válvula de Tevesio. Aquí está la fosa oval, y este es el limbo de la fosa oval, el marco de la fosa. Todo esto es pared septal o tabique interauricular, es la otra forma de denominarlo. ¿Y esto qué cosa es? A ver, si han estado atentos a la descripción. Premio el que me lo diga. El orificio atrioventricular. ¿Quién habló? Dayana Crispin. Muy bien, Dayana, buenos días. El orificio AV. Muy bien, Dayana. El orificio AV. El orificio que comunica esta cavidad auricular derecha con el ventrículo derecho. Pero obviamente acá se ve como una estructura hueca, pero así no es. Eso lo vamos a ver más adelante. Y aquí están los músculos. Las trabéculas, que esas las comenté, ahí están estos se llaman los músculos pectíneos. Y esto que así brilloso que se ve, eso no es músculo, jóvenes. ¿Qué cosa es, Dayana? El endocardio. Muy bien, Mariana. Lo dices con una duda, pero está bien. Es el endocardio. Eso es lo que tapiza internamente a todos los jóvenes. Inclusive a las valvas que tiene el orificio AV. Entonces, hasta ahí la descripción de la aurícula derecha. Ahora hablemos. Acá está girado el corazón, jóvenes. No está en posición anatómica, y para poder describir las características que son mucho menos que las que tiene la aurícula derecha, y entonces hablar de la aurícula o atrio izquierdo. Obviamente va a estar ubicado por detrás de la aurícula derecha, por detrás de la aorta ascendente, también del esófago, alargado transversalmente, o sea, la misma característica que hemos comentado de la aurícula derecha, y también se describe en su configuración 6 paredes. La posterior es cóncava, donde va a tener la impresión del esófago. La inferior va a constituirse por el relieve de esto que es la vena coronaria, y ahí lo están viendo. El borde superior es romo, porque está en relación con el tronco de la pulmonar. El anterior, el orificio, no se ve acá, jóvenes, aurículo ventricular izquierdo. La cara externa, que con la justa se ve aquí, va constituida por trabéculas. E internamente, o sea, la pared medial, jóvenes,
el septum que tabica o separa ambas aurículas. Y predominantemente la superficie que, digamos, conforma o que constituye detalle anatómico para esta aurícula, están constituidas por las venas pulmonares izquierda o derecha, 2 en cada lado. Y obviamente presenta su orejuela, que lo tienen ahí, de la misma característica que el de la aurícula derecha, pero de menor volumen esta orejuela. Entonces, quien realmente tiene mayores detalles entre las dos aurículas es la aurícula derecha. Y aquí lo tienen nuevamente, jóvenes. Está la orejuela y ven ustedes, toda la superficie es a expensas de estas dos venas. Ahora vayamos a las otras cavidades inferiores, que son los ventrículos. Ventrículo derecho. Aquí el corazón está en posición anatómica, jóvenes. La aurícula está acá arriba, ha sido rotado un poco, por eso es que apenas se ve su orejuela. Y esto que están viendo acá, esta es la pared anterior del ventrículo derecho, la que va a constituir su cara anterior o esternocostal o esternocondral. ¿Qué forma tiene? Y acá lo están viendo ustedes, miren, jóvenes. ¿Qué figura he dibujado? Camila. Un triángulo. Un triángulo. ¿Y la base del triángulo? ¿En qué parte del corazón está? ¿Inferior, superior, anterior, posterior? Inferior, doctor. Superior. De base superior. Esto es inferior. Acá está el triángulo. Esta es la base, perdón. Y esta base, jóvenes, está relacionado con que algunos dicen está ocupado por quién. Predominantemente por la aurícula derecha. Excepto esta porción. Y esta porción del ventrículo derecho, jóvenes, ya no tiene relación, miren, con la aurícula derecha, sino con quién tiene. Con el tronco pulmonar. Y esta estructura así lisa, jóvenes, se llama el cono arterial. ¿Qué paredes tiene? Así como hemos hablado de paredes en las aurículas, igual se describen paredes en la configuración del ventrículo derecho. Tiene una pared anterior, obviamente, por la superficie que ustedes saben. La posterior, en relación con lo que es el diafragma. Esta que están viendo en el fondo mismo, es la pared septal, que es prácticamente de las mismas características que hemos comentado para las aurículas. O sea, el tabique interauricular es liso, a diferencia de las demás paredes. Tiene un vértice y el vértice está configurado por el surco interventricular anterior. Este es el real ápex y este es el límite inferior de lo que es el ventrículo derecho en sí. Y el borde externo del corazón sería este lado de acá, el borde derecho. ¿Cuánto mide en promedio el grosor de esta pared? 5 a 8 milímetros. ¿Y qué características tiene esta pared internamente? La presencia de columnas carnosas que ustedes lo están viendo acá. ¿Y estas columnas carnosas qué cosas son? Son músculos pectíneos. Y estos músculos pectíneos se lo describen por la ubicación y profundidad que tienen en músculos de primer orden o columnas carnosas de primer orden, segundo orden y de tercer orden. Las de primer orden, ¿qué hacen?
son las que sobresalen de la superficie y que generalmente van a condicionar la presencia de las cuerdas tendinosas que van a estar relacionadas con los vértices de las válvulas que van a conformar, en este caso, la válvula AB. Entonces, es la válvula, y esta es la válvula y estas son las valvas, o velos también le llaman. Entonces, estas son las de primer orden. Las de segundo orden, ¿qué hacen? Un segmento de estas columnas están ocultas en el endocardio y las otras hacen relieve como un puente, así como lo están viendo acá. Y después su otro extremo se oculta nuevamente. Mientras que las de tercer orden no hacen ningún tipo de relieve en la superficie interna del corazón. Y dicho sea de paso, esas son las que realmente trabajan en el mecanismo de contracción que tienen los ventrículos. En la base en sí de este triángulo configurativo del ventrículo derecho, ¿quién se ubica? El orificio auriculoventricular derecho y el orificio del tronco de la pulmonar. En cuanto a este orificio de comunicación de la aurícula con el ventrículo derecho, ¿qué forma tiene? Una forma redondeada, dice externamente, pero cuando está en relación con la pared interventricular, como que se agudiza este segmento de la configuración que tiene el orificio AB. ¿Cuánto mide en promedio de diámetro? 120 milímetros en el varón y 105 milímetros en la mujer. Y la otra característica, aparte de la forma jóvenes, es que tiene la presencia de la válvula. La válvula AB, aurículo-ventricular derecha, o tricuspidia. ¿Y por qué tricuspidia? Porque tiene una valva, la otra y la otra. 3 valvas. La valva anterior, la septal y la posterior. O sea que es tricuspidia, y cuspidia es por las puntas que tienen. Y estas valvas son las que están sujetas. Primero, la válvula está sujeta en el anillo fibroso ese que les he comentado, que es diferente a la configuración del resto del corazón. Y estos anillos fibrosos jóvenes, después lo vamos a comentar con más calma, constituyen ¿qué? El esqueleto fibroso del corazón, o donde asientan estas válvulas y a su vez constituyen ¿qué? El orificio de la disposición del miocardio. Y después de estas válvulas que asientan en este anillo fibroso jóvenes, tienen que las valvas. Esto es válvula y esto es valva. Y estas valvas, jóvenes, a su vez, su cúspide, su punta, para que se entienda mejor, ¿qué hace? Están unidas a cuerdas tendinosas. Y estas cuerdas tendinosas, a su vez, después están insertas en músculos papilares. Y estas estructuras son las responsables, jóvenes, ¿de qué? De la apertura para que evacue la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, o de cerrar esta válvula cuando el ventrículo derecho se contraiga y obviamente haya simultáneamente la apertura de estas valvas sismoideas pulmonares para verter la sangre del ventrículo hacia el tronco de la pulmonar. Entonces, esta en la sístole, ¿qué hace? Impide el reflujo sanguíneo del ventrículo, obviamente hacia la aurícula derecha, pero simultáneamente tiene que haber la apertura de las valvas sismoideas pulmonares. Estas se abren en la sístole y obviamente se cierran en la diástole. Y al revés, estas en la diástole, así como la ven acá, esa es la posición en diástole para favorecer la caída de sangre. ¿Listo, jóvenes? Ahora, y el otro orificio es el orificio del tronco de la pulmonar o simplemente arteria pulmonar. Circular, o sea, tiene más forma en comparación a pero de menor diámetro, 72 milímetros en el varón y solamente 68 en la mujer. Tiene 3 valvas, semilunares le llaman,
o sigmoideas pulmonares, tenés la otra de forma de reconocer estas dobles. Y de estas tres, una es anterior y las otras dos son posteriores, que le dan la denominación de izquierda y derecha. Y esto, en el borde libre, que lo vamos a ver más adelante, tienes como unos nodulitos, que son nodulitos cartilaginosos, que reciben la denominación de nódulos de Morgagni, y que son los que van a contribuir a que se pongan en esta posición las valvas para cerrarlas. Y lo otro característico de esta superficie del ventrículo derecho, jóvenes, es que esta pared, que es el inicio de lo que es ya el tronco de la pulmonar, es lisa, lo que se llama el cono arterioso de la pulmonar. Y este cono arterioso de la pulmonar, jóvenes, es lisa, ¿por qué? Para favorecer el flujo sanguíneo laminar, que es característico en la configuración del tejido sanguíneo. ¿Ya? Un ratito, por favor. ¿Aló? Ahora, este cono arterioso, jóvenes, por las características que tiene en cuanto a superficie y favorecer el flujo sanguíneo, hay la presencia de un tejido que separa esta superficie, que es el cono arterioso, del resto de la superficie del ventrículo derecho, y recibe la denominación de la cresta supraventricular, como un relieve a este nivel, y la longitud de este relieve más o menos de 12 a 15 milímetros. ¿Listo, jóvenes? Entonces hay un elemento de separación entre el cono arterioso y el resto de la superficie de lo que es ventrículo derecho. Ahora, de estas valvas, jóvenes, se dice de que la valva anterior tiene mayor espacio, mayor longitud, y mientras que la valva septal es la de menor tamaño, más débil, y por tanto se describe en la anatomía fisiológica de que quien contribuye realmente al cierre de este orificio AV, predominantemente, sin restar importancia a los demás, es esta. La valva anterior con su cúspide respectiva. En mayor detalle, esto que han visto acá, lo tenemos acá, chicos. Es el músculo papilar, su cuerda tendinosa, de la valva septal, la anterior, y obviamente acá atrás la posterior. Entonces, ahora, en la descripción inclusive de estas valvas se describe una cara interna y otra cara externa. Y obviamente esta última es la que está en relación al endocardio que constituye el ventrículo. Y esta estaría en relación con la cavidad auricular. Y estos jóvenes, la disposición que tienen, esta es una válvula, AB, abierta, así lo han abierto como un libro, y se están viendo aquí las cuerdas tendinosas, que digamos son las superficies que permiten la adherencia al músculo papilar, y estas van a estar adheridas a la manera de festoneados así en la misma cúspide de la valva. Estos son los músculos que van a, digamos, a producir el mecanismo de apertura o cierre. Y les dije que la anterior era mayor, y ahí lo están viendo, jóvenes. Tienen mayor volumen en comparación que la septal y la posterior. Y el ventrículo izquierdo, jóvenes. Les voy a mostrar nuevamente el anterior. Miren, fundamentalmente, miren esto, jóvenes, miren esta superficie de la pared del ventrículo derecho,
Y ahora miren la superficie constitutiva de la pared del ventrículo izquierdo. Miren la válvula, miren la valva, miren los músculos pectíneos o trabéculas carnosas, estas de acá. Les pongo el otro esquema. Y ahora un voluntario que empieza la descripción de lo que ha visto comparando con el anterior. Silvana. ¿Igual o diferente la pared del ventrículo izquierdo con el derecho? Diferente. ¿Dónde está la diferencia? En la pared, en cuanto a lo que mostró del otro, fue que colignaba también con lo que era un surco, el ventrículo derecho, este ventrículo no lo veo, y aparte de que también en cuanto a sus músculos, esos músculos pectíneos que usted nombraba por zonas, pues acá solo veo de que están conectados solo como que a las cuerdas. A ver, en limpio la idea, Oviedo. Válvulas. Sí, doctor. Yo diría que es más grueso los músculos papilares. Más grueso. 1, 2. Sus válvulas también son más grandes. 3. Doctor, disculpe. Sí. En el ventrículo izquierdo podemos encontrar la válvula mitral y en el derecho la tricúspide. ¿Quién habló? ¿Camila? Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Ya, chicos, está bien. Pero vayámonos. Lo que han dicho es cierto. Más gruesa, ¿no es cierto? Pero Oviedo, no solamente son más largas, solamente hay 2 jóvenes. Miren, 1 y 2. Y la otra diferencia, jóvenes, si ustedes han sido lo suficientemente, miren, gruesas. Y acá, delicadas, finitas. ¿Estamos? Veamos. ¿Qué forma tiene? Igual, de un cono. Una base y su ápex. Las paredes son más gruesas. Y dicho sea de paso, tiene una pared anterior, posterior y la septal. Y se describe que el volumen comparativo de la pared de este ventrículo con el derecho es 2 a 3 veces mayor. Se dice que el ventrículo derecho su pared es solamente 5 a 8 y acá puede llegar de 10 a 15 milímetros de grosor la pared de este ventrículo. ¿Y por qué? Esa respuesta me la va a dar. A ver, Viena. Sí, doctor, ¿me escucha? Le escucho, muchacho. ¿Qué incoherencia va a decir? Si no me equivoco, la pared de este ventrículo es más fuerte porque es más gruesa porque es la que se encarga de bombear la sangre a la periferia. Muy bien, muchacho. Está lúcido ahí usted, cuervo. Cuestión lógica, pues, jóvenes. Al inicio les dije corazón derecho, aurícula y ventrículo derecho. O responsable de la circulación menor. ¿Y por qué menor? Porque la sangre del ventrículo derecho solamente llega ¿hasta dónde? Viena. Espero no equivocarme, doctor, porque creo que es hasta los pulmones. Vale. No digo que estás lúcido, cara. Mientras que estos jóvenes es parte del corazón izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Circulación mayor. ¿Por qué? Porque la sangre de esta calidad, jóvenes, van a disculpar ustedes lo que les voy a decir, llega hasta la punta de sus pelitos en la cabeza y hasta el uñero de cada uno de ustedes. Eso es circulación mayor. Entonces tiene mayor trabajo, trabaja a mayor presión.
Esa es la razón, jóvenes. ¿Listo, chicos? Ahora, su pared inferior es predominantemente en relación con el diafragma. Y ahí va a estar también el pilar posterior, conformando una de las valvas de la válvula 1 y 2 bicuspidia, o lo que le dicen también mitral. ¿Por qué? Porque se asemeja a lo que se ponen, ¿quién en los senos sí se los cubren los curas o los cardenales o los obispos? Esta mitra en la cabeza. Por eso le dan la denominación. Y la otra es la pared septal, jóvenes. Y esta pared septal, escuchen desde ahora, jóvenes, es por donde va a transcurrir o se va a ubicar una de las ramas del haz de His responsable del mecanismo éxito conductor del corazón. Obviamente para este segmento del ventricular. ¿Qué hay en la base? El orificio AB, aurículo ventricular izquierdo. Diámetro promedio, en el varón 102 milímetros y en la mujer 90 milímetros. Igualmente, la periferia de esto es anillo fibroso. O sea, es la otra parte constitutiva del esqueleto fibroso del corazón. Lo describen la presencia de tejido conjuntivo de ese nivel. Y esta válvula AD tiene dos valvas, la anterior y la posterior, obviamente con sus cuerdas tendinosas y después su músculo papilar. Y estos músculos papilares, jóvenes, las trabéculas se caracterizan por ser más finitas, delgadas. ¿Y por qué? Porque se van a contraer más rápidamente y a mayor presión, obviamente que hay en mayor número. Y el otro orificio, miren, en la base del ventrículo derecho hemos visto que hay dos orificios, AB derecho y, ¿qué más, Dayana? Dayana. Disculpe, doctor, me está hablando del lado derecho, es que no estoy tan atenta. Del lado derecho, ahí hemos dicho que hay el orificio AB, ¿y cuál es el otro orificio? El que estaba en el septum, que era la fosa oval. Naranjas, ventrículo. Ah, sigmoideas. Las válvulas sigmoideas. Y aquí, jóvenes, el orificio AB izquierdo, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y el otro orificio, que no se ve acá, jóvenes, es el orificio aórtico. Obviamente, por donde va a partir, va a emerger, se va a originar la aorta. Y esa, al igual que el tronco y la pulmonar, tiene tres valvas, también denominadas semilunares, y que también tiene sus nodulitos en el borde libre de cada válvula que reciben la denominación de los nódulos de Arancio. Y estos nódulos de Arancio, que es tejido fibroso, son de mayor volumen en comparación que lo que tienen los nódulos de Morgagni. Entonces, ahí está, jóvenes, nuevamente, el mayor acercamiento del ventrículo izquierdo. Lo que está pendiente acá es saber el ostium o el orificio de salida de lo que es la aorta, y acá lo tienen, jóvenes. 1, 2 y 3, las tres valvitas. Igualmente, lo mismo que hemos comentado para el cono de la pulmonar. Acá está el cono arterioso de la aorta, liso también. Obviamente, para favorecer el flujo laminar del tejido sanguíneo. Más de cerca esto y con mayor detalle lo tenemos en el siguiente esquema. Acá, jóvenes. Aquí, estas valvas sigmoideas aórticas han sido así, abiertas como un libro. Y se ven estos, ¿no? Esta es la superficie de la válvula semilunar derecha, esta es la posterior, y esta es la válvula semilunar izquierda.
Y vean ustedes, ¿qué más tiene? Aquí están los nódulos de Erancio, en el borde libre de cada valva. Estos son los nódulos de Erancio. Y se dice que estos, así lo describen, ¿eh?, como si comandasen, dirigiesen el trabajo de estas válvulas. Y estas válvulas, ¿qué hacen? Cuando se produce el mecanismo de la sístole, o la expulsión de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, de la sangre en este sentido, ¿qué hace, jóvenes? Esto se pliega. O sea, este borde se junta a este de acá. En sístole y en diástole, así como lo están viendo acá. ¿Y qué más ven ustedes acá? Estas son las valvas. Y estos son los senos de Valsalva. Senos de Valsalva que tiene, o el orificio de salida, si es que quieren mejor así para que se entienda. El orificio de salida de las arterias coronarias. En este caso, el orificio de salida de la arteria coronaria derecha, y este es el orificio de salida de la coronaria izquierda. ¿Listo? Entonces, si yo les digo que en la sístole esta pared libre se colapsa a esta superficie, pregunto, ¿el flujo de salida de sangre para las coronarias y consecuentemente irrigar el tejido cardíaco es en sístole o en diástole? Voluntario para que me responda. Pero si yo espero al voluntario nunca va a llegar. Entonces la voluntaria Michelle Villacorta. Está de involuntaria de ella. Le escucho a Michelle. Buenos días. Erika Sandra Cáceres y Guamán. En sístole, doctor. En sístole. Tatiana. Buenos días, doctor, en diástole. En diástole. A ver, Camila Montalvo. Alejandra Manchego. Camila Velázquez. Sístole, doctor. En sístole. Alexandra Ojeda. Buen día, doctor, en diástole. ¿Perdón? Buenos días, doctor, sería en diástole. En diástole. Chicos, ahí está en diástole. Cierra este orificio e impide el reflujo sanguíneo retrógrado de la aorta hacia el ventrículo. Si está en diástole, así en esta posición. En sístole se contrae el ventrículo y por tanto este borde tiene que plegarse al borde de la aorta, ya digamos. Se colapsa. Por tanto, jóvenes, el momento en que se produce la salida de sangre hacia las coronarias es en diástole, en esta posición. Porque en sístole, esto tiene que estar plegado y oblitera el orificio y por tanto no va a haber pues salida de sangre de la aorta hacia las coronarias. En conclusión, es en diástole. ¿Se entiende? Viena. Sí, doctor. Y aquí tienen el resumen, jóvenes, de lo que hemos hablado hasta ahora. Sismoidea de las troncos de la pulmonar. No se ve acá las sismoideas de la aorta porque es posterior. Este es el AV derecho, este es el AV izquierdo. Y recuerden, jóvenes, siempre la punta del corazón es a expensas de estructura del ventrículo izquierdo.
Y aquí tienen, jóvenes, el esquema de esto último que les estaba comentando, cómo es el flujo sanguíneo de estas 4 cavidades y considerando estos diferentes orificios que tiene 2, el ventrículo derecho, el AV derecho, el AV aurículo ventricular derecho y el tronco de la pulmonar, AV izquierdo y el origen de la aorta, jóvenes. Entonces, la sangre proveniente del sistema venoso en general a través de la cava inferior y de la cava superior, cuando se llena la aurícula, ya por un mecanismo de sincronicidad que tienen las cavidades, se abren estas válvulas y vierte la sangre hacia el ventrículo derecho. Esto es en diástole. Y en sístole se contrae el ventrículo derecho y se cierra esta válvula y se permite la apertura del tronco de la pulmonar y el flujo sanguíneo va hacia los pulmones. Se oxigena, se produce el intercambio gaseoso y la sangre ya oxigenada viene a través de las venas pulmonares derecha e izquierda hacia la aurícula izquierda, jóvenes. Se abre el orificio AV izquierdo, se llena el ventrículo izquierdo, mecanismo de contracción ventricular izquierdo, apertura de las válvulas sigmoideas aortas y se vierte la sangre hacia el resto de la economía de nosotros. Circulación mayor y esto es circulación menor. Por eso es que está así, en azul y en rojo. Ahora, ¿puede haber incompetencia de estas válvulas? Sí, jóvenes. Bien del AV derecho o del AV izquierdo. O puede haber incompetencia del tronco de la pulmonar o incompetencia de las sigmoideas aórticas. Y permitir, por supuesto, el reflujo sanguíneo en dirección opuesta. ¿Listo? Bueno, hasta ahora en algún momento yo les he comentado del anillo fibroso. Lo describen como si fuese el esqueleto fibroso del corazón, porque aquí no hay hueso, no hay cartílago definido, solamente se habla de tejido blando, pericardio, miocardio y endocardio. Y estos jóvenes, los anillos fibrosos, donde se implantan las válvulas AV, izquierdas y AV derechas, que son tejido fibroso. Algunos dicen que puede haber cartilaginoso, pero especial, que contornean o que se implantan a este nivel y de ahí se desprenden las valvas, primero la válvula y después las valvas, y en el entorno también la implantación o la insertación de los músculos que van a constituir el miocardio en sus diferentes estratos y por fuera de eso ya, pero en relación con los músculos, el epicardio. Además se comenta de que este anillo fibroso como que confluyen en su segmento medio, tanto el anillo fibroso del lado izquierdo con el derecho y en parte de lo que es el anillo fibroso de lo que está en su segmento posterior de la aorta. Pero aquí viene la interrogante que no puede tener anillo fibroso porque si no, no permitiría el flujo adecuado de sangre hacia bien el tronco de la pulmonar o el tronco de la aorta. ¿Listo, jóvenes? Entonces, esto sí está aceptado, pero esto lo cuestionan todavía a pesar del tiempo transcurrido. Ahora, hemos hablado de los detalles anatómicos, en parte hemos descrito la forma del corazón, pero en relación con fundamentalmente las valvas, pero veamos así, ¿cómo es la conformación de todo esto? ¿Qué cosa es lo que realmente le da forma al corazón? ¿Cómo se contrae? ¿Qué capas tiene en su pared? De eso vamos a hablar a continuación. Significa entonces, jóvenes, describirles para ustedes la estructura de la pared del corazón. 3 capas en la conformación del corazón y la voy a describir desde profundo a superficial. Cuando digo profundo, se refiere a la misma
cavidad o la superficie más interna de las cavidades, bien auriculares o ventriculares. ¿Qué tapiza el corazón? Y que está en relación directamente con la sangre. El endocardio. A continuación del endocardio, unos escriben que existe un subendocardio. Y luego viene la capa más importante del corazón, el miocardio, que es lo más grueso. Y el miocardio no es en buena cuenta que hasta ahora lo que hemos comentado de las trabéculas o columnas carnosas. Y por fuera, pegado mismo al corazón, está el epicardio. En cuanto al endocardio, es la túnica más interna que tapiza las cavidades del corazón. Y este endocardio tiene, o se caracteriza por tener a su vez, 3 subcapas. La más externa, o sea, en relación con lo que es el miocardio, característico de tejido conjuntivo más fibras elásticas. La capa media es tejido conjuntivo más fibras elásticas más miocitos. Y la interna sí tiene recubierta de endotelio. Y el miocardio ya es la capa que le da la propiedad contráctil al corazón, pero tiene una diferente configuración al músculo esquelético. El miocardio es estriado, pero es involuntario, y la disposición de sus fibras es diferente al músculo esquelético, que son largadas y acá es en sin sitio. Y estas capas que constituyen el miocardio, jóvenes, están en relación con este anillo fibroso. En este esquema, jóvenes, está mejor representado. Entonces, lo que está en relación con la misma cavidad, el endotelio, tejido conectivo que da la estabilidad a este endotelio. Luego viene el miocardio en sí, ¿no es cierto? Esta superficie que está, digamos, adherido a la superficie externa del miocardio, que es el epicardio, o también llamado pericardio visceral. Luego viene el mesotelio, que tapiza al pericardio visceral, eso que les dije, que tiene las adherencias en el esternón, en las vértebras. Eso está tapizado. Y aquí, jóvenes, en medio de estas dos va a estar la cavidad pericárdica. Y esta cavidad pericárdica, jóvenes, es la que tiene el líquido seroso que, yo le digo, lubrica el corazón o permite el trabajo del corazón. Porque el corazón, pues, jóvenes, se agranda o se contrae, sístole o diástole. Y para hacer eso, acá hay una cavidad, y en esa cavidad hay un líquido seroso especial que lubrica estas dos superficies. Eso se llama cavidad pericárdica. ¿Listo, jóvenes? De esto vamos a hablar un poquito y rápidamente. Nos quedan 6 minutos. ¿Cómo está constituido el miocardio, jóvenes? En las aurículas. En las aurículas, jóvenes, tiene 2 estratos. Un estrato superficial, la disposición de sus fibras es así, transversas, y abarca las 2 aurículas, mientras que la capa profunda tiene disposición contraria, así, en aja, de arriba hacia abajo. Y eso es independiente para cada aurícula. Y estos son los responsables, pues, de que evacúen la sangre hacia los ventrículos, a través del orificio que ya sabemos. Y en los ventrículos tiene 3 capas. La superficial, delgada, fibras longitudinales, dirección hacia abajo, como lo están viendo ustedes ahí, son las que forman el vértice del corazón, y estas mismas después se dirigen internamente, como pegándose al endocardio, para que se entienda así. Y estas fibras superficiales e internas es para ambos ventrículos. Y en medio de las dos, como están viendo en el esquema, jóvenes, está la capa media, que tiene disposición circular. Y la disposición circular así es, ¿para qué? Para cada ventrículo, independiente para el ventrículo derecho e independiente para el ventrículo izquierdo. Y estas son los que realmente hacen el mecanismo de contracción. Fundamentalmente, digo, no estoy diciendo que esto no es útil.
Y aquí está el esquema que se ve igual, jóvenes, pero solamente en los ventrículos. Miren, de la superficial, como que terminando o se arrolla en el ventrículo, en el ápice del corazón, y vuelve, y se convierten en internas. Y en medio de las dos está esta capa circular que es independiente para cada ventrículo. Ahora, lo más externo, ¿qué cosa es? Lo que hay por fuera de esto, jóvenes. Por fuera de esto que hay. Está lo que se llama el pericardio. Es la bolsa serosa en sí. Y esta bolsa serosa encierra el corazón, lo aísla, entre comillas, del resto de estructuras que hay en el mediastino o en general de la cavidad torácica. Y tiene las siguientes superficies. Lo más externo, o donde nacen las estructuras que van a dar inserción o estabilidad al corazón, es el pericardio fibroso, donde van a estar los ligamentos externo, vértebro y freno pericárdicos. Y también relacionados con el inicio de lo que es la superficie externa de los grandes vasos, que es la adventicia. Y luego está la capa interna. Y esta capa interna, jóvenes, tiene dos hojas. Una hoja visceral, la que está adosada a la pared misma del corazón, y una hoja parietal que tapiza internamente a esta externa. Y entre ambas recién va a estar la cavidad pericárdica. Y es el que les dije que contiene el líquido pericárdico. Y en este esquema está mucho mejor, jóvenes. Este es el pericardio, lo que está en café, pericardio fibroso. Lo rosadito es el pericardio parietal, lo que tapiza internamente a esta. Y el pericardio visceral es lo que está adherido. Esto es el corazón, lo que está en rojito. O epicardio también se llama. Y entre ambas, entre el pericardio parietal y el visceral, está este espacio que está representado en azul celeste. Cavidad pericárdica. Y aquí está ese líquido que les dije, que permite el trabajo del corazón, lo lubrica. Y esta cavidad pericárdica también es virtual, tan igual como hemos comentado la cavidad pleural. Virtual. ¿Puede convertirse en real? Sí puede convertirse en real, jóvenes. Y finalmente, chicos, no, finalmente no, porque faltan dos todavía. Hablarles del sistema éxito-conductor del corazón, o sea, quien dirige, quien comanda el trabajo del corazón, quien le dice late a esta frecuencia o disminuye tu frecuencia. Taquicardia o bradicardia. Entonces, estos son los componentes básicos, jóvenes. El nodo sinoatrial o simplemente sinusal. Luego existe otro nodo o atrio ventricular. Y entre ambos hay tractos internodales, como decir, este es el motorcito y este es el repetidor. Disculpen, jóvenes, para que entiendan. Y el trabajo de esto lo transmite a través de estos tractos nodales. Anterior, el tracto nodal medio y el tracto nodal posterior. Y de aquí se repite la señal. Acuérdense que aquí está el anillo fibroso, por tanto va a haber un retardo en la conducción, pero es milésimas de segundo. Y después de este nodo atrioventricular recién viene el haz de His. Y este haz de His en un corto trayecto después se divide y transcurre por la pared septal del ventrículo derecho y atraviesa el septum interventricular para llegar a la misma superficie pero del ventrículo izquierdo. Y después sus ramos más terminales, jóvenes, que llegan a los músculos papilares en sí y son los que van a desencadenar el mecanismo de contracción, son las fibras de Purkinje. ¿Listo? Estos son lo más terminal del sistema éxito-conductor. ¿Listo, jóvenes? Entonces, aquí están viendo que justamente el ramo izquierdo, pared gruesa del ventrículo izquierdo.
Entonces, por eso se dice que el haz de His tiene un ramo derecho, obviamente relacionado con el ventrículo derecho, y el ramo izquierdo para este ventrículo izquierdo. ¿Tiene inervación? ¿Tiene irrigación? Sí tiene, jóvenes. Ahora, pero si estamos escribiéndoles así rápidamente el sistema excitoconductor, jóvenes, si bien es cierto, este es el sistema que comanda, dirige el trabajo del corazón, ¿puede entrar en deficiencia? Sí. Entonces se colocan marcapasos artificiales. Pero no es el único, a eso iba. Existe en jóvenes la participación del sistema nervioso parasimpático. Perdón, del sistema nervioso vegetativo, con sus dos componentes, simpático o parasimpático. El simpático acelera o influye en el aceleramiento cardíaco y el parasimpático le dice, quieto, loco, tranquilo, soségate. Eso hace el parasimpático. Y eso lo revisaremos cuando hablemos del sistema nervioso. ¿Lo tienen ahí en esquema, jóvenes? Igual acá. Esta es la línea que, digamos, esto como explica el retardamiento, se habla de centésimas de segundo, 0.23 a 0.34. Y esto es este trabajo eléctrico del corazón, jóvenes, se traduce clínicamente en estos jóvenes, lo que se llama el electrocardiograma. Y cada uno de estos de la onda P y el intervalo PR, el segmento ST, etcétera, esto ya ustedes lo van a revisar con calma en sus cursos de semiología o de medicina interna, específicamente en el capítulo de cardiología. O de repente también se los van a comentar en fisiología. Y aquí está, jóvenes, nuevamente representado lo mismo que les acabo de comentar. Y lo que queda pendiente, chicos, es la irrigación y el drenaje venoso. Irrigación y drenaje venoso. Pero en buena cuenta yo ya les fui comentando que existen dos arterias principales en la irrigación del corazón, que es la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Y ya después hay que revisar sus ramos y cuáles son los territorios de irrigación que tiene cada uno de sus ramos. Y después al final, jóvenes, el drenaje venoso es prácticamente siguiendo la configuración de la arteria coronaria izquierda o el territorio de irrigación que tuvo la coronaria, ambas coronarias. En eso se resume el drenaje venoso. Y termina en esto, jóvenes. En la vena magna, y esta vena magna